tardes a todos. El estudiante de doctorado de sexto semestre, Orlando Sacamorán, y el trabajo que va a presentar se titula Nanofibras de poliacrilonitrilo con materiales precursores para la obtención de puntos cuánticos de carbono. Adelante. Gracias, bueno, les agradezco por su asistencia. Mis asesores son el doctor José Luis Herrera Pérez de aquí de UPITA y el doctor José Francisco Sánchez Ramírez de Ciudad Tlaxcala. La manera en que les voy a dar la plática es un poco de introducción, los objetivos, resultados preliminares, trabajo para continuar en este semestre y algunas conclusiones parciales. Les voy a dar también un poco de resumen para los que son de nuevo ingreso, de qué es lo que hemos venido haciendo. Bueno, ¿cómo se clasifican las nanoestructuras? Bueno, hay varias formas, dentro de las cuales es que la longitud entre su diámetro sea igual a 1 y estas entran dentro de lo que son las nanoesferas. En función de esta relación se pueden ir clasificando como nanoesfera, nanotubo, nanorodillos, o llegar a la relación esta en donde la relación entre la longitud y el diámetro son mayores que 1000 y bueno, se pueden ir hasta infinito. Esto es porque mientras no se acabe la solución polimérica, nosotros podemos seguir obteniendo el hilo conforme se va trabajando. Entonces sí es un buen de longitud lo que puede llegar a cubrirse. También se pueden obtener nanofibras, nanotubos, en función de esto, que es el trabajo que nosotros pretendemos realizar en este semestre. Bueno, lo que es el carbón tiene varias formas que llaman alotróficas. Se pueden encontrar en forma de láminas, de tubos, de fibras, y en este caso también de que son los fullerenos, que es lo que nosotros pretendemos posteriormente llegar a obtener, partiendo de lo que son la lámina del carbón, que en este caso sería óxido de grafito. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues es obtener puntos cuánticos usando como precursor a las fibras de carbono obtenidas a través de la técnica del electrohilado del poliacrilonitrilo, que en este caso es el PAN. Bueno, se le denomina PAN. Bueno, los objetivos particulares pues es la obtención de estos puntos cuánticos, comenzar a evaluar ya un poco las fibras de carbón y como tal los puntos cuánticos para usarlos como marcadores biológicos. Bueno, a manera de resumen de lo que hemos venido haciendo, bueno, esta es la técnica de lo que es el electrohilado. Hay una gran variedad de formas de cómo pueden acoplarse esta técnica, pero en general predominan estas dos, que es la que es de forma horizontal o de forma vertical, en el cual nosotros para esta técnica necesitamos una infusora, la cual va a ejercer una fuerza lineal sobre la jeringa, y esta va a comenzar a expulsar la solución, y mediante esta fuente de alto voltaje nosotros conectamos la jeringa y el colector, en el cual el campo eléctrico hace la fuerza de irlo desmembrando, digamos, para ir produciendo lo que son las fibras, ¿sí? Entonces nosotros en particular trabajamos con iniciamos con y actualmente estamos usando esta configuración. Esta es la infusora. La infusora nosotros la podemos programar para que vaya ejerciendo una fuerza de empuje sobre la solución. Nosotros lo podemos programar desde 0.1 microlitros por hora hasta 2 mililitros por hora. Entonces, es un buen lo que nosotros obtenemos de fibras de 5 mililitros. Incluso se puede llevar hasta todo el día esos 5 mililitros para obtener las fibras. Cuando nosotros no lo aplicamos el campo eléctrico, la gotita simplemente se cae. Así es como nosotros comenzamos a trabajar, a armar lo que es el equipo del electrohilado. Esta es nuestra fuente de alto voltaje, esta es nuestra infusora, esta es la aguja en la cual se conecta una terminal de la fuente, y nuestro colector. La distancia entre la aguja y el colector es lo que le llaman la distancia de trabajo. Esta distancia de trabajo es muy importante porque si está muy lejos entre el colector y la aguja, las fibras comienzan a ser muy gruesas, más delgadas. Entonces nosotros nos dimos la tarea de variar esta distancia para encontrar el óptimo
en donde nosotros obtenemos las mejores fibras sin defectos y las más delgadas, ¿sí? El otro parámetro importante es la fuente de la variación del alto voltaje. Entonces nosotros tenemos una fuente que va desde 1 kilovolts hasta 30. Entonces las que están entre 1 y 5 y 20 y 30 kilovolts son las que nosotros obtuvimos las fibras más gruesas significan mayores a una micra. Este es el diseño que nosotros empezamos, este es el prototipo, y al final actualmente ya lo tenemos de esta forma. Entonces ya se están trabajando en este equipo de electrohilado y funciona muy bien. Bueno, entonces nosotros comenzamos variando lo que es el voltaje. El voltaje lo variamos desde 1 hasta 30 kilovolts, en el cual nosotros observamos que para las fibras más delgadas estaban entre 10 y 15 kilovolts. Entonces con eso ahora después nosotros lo que hicimos fue variar la distancia para obtener las fibras más delgadas, en el cual nosotros pudimos observar que se encontraban alrededor de 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros. De ahí más o menos obtuvimos fibras alrededor de los 300 nanómetros. Y para la distancia, en función del voltaje y la distancia en función del diámetro y la distancia también, el voltaje en función del diámetro y la distancia en función del diámetro, se cumplía esta misma relación. Nosotros en los otros semestres hicimos un modelaje en el cual se ajustaba esta curva a lo experimental. Bueno, este es un equipo profesional de electrohilado y este es un equipo donde hacen las fibras de carbón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esto y modificamos lo que es un horno convencional. Armamos un reactor en el cual nosotros podemos ahora calcinar y obtener fibras. Lo que hacen estos dos, nosotros ya lo podemos hacer con estos. Además, también se armaron unos dispositivos en el cual nosotros podemos ya alinearlas y formar redes de fibras del orden de los nanómetros. Bueno, con esas condiciones nosotros ahora empezamos a utilizar el poliacrilonitrilo. Utilizamos una concentración al 10% en peso diluido en dimetilformamida. El flujo del precursor fue de 1.5 mililitros por hora. El tiempo de recolección fue de 15 minutos. La distancia de trabajo fue de 15 centímetros y nuestra fuente de alto voltaje fue de 15 kilovolts. Con esto nosotros empezamos a obtener ya nuestras fibras, las fibras de poliacrilonitrilo, para llevarlas a lo que son fibras de carbón. Para esto, la literatura está reportado que debe de llevar 3 tratamientos, una estabilización, una a 400 grados y posteriormente a 1100 grados en una atmósfera de nitrógeno, para que nosotros obtuviéramos carbón. Entonces, el objetivo de eso es que las cadenas se vayan cerrando, se vayan perdiendo los hidrógenos y posteriormente los nitrógenos, ¿sí? Entonces nosotros les hicimos SEM a los diferentes procesos y nosotros obtuvimos esta relación en la cual podemos observar que conforme se va dando el tratamiento, existe una pérdida de peso. También se le hizo un EDS a los 3 tratamientos, en el cual nosotros podemos observar que el carbón, conforme nosotros aumentábamos la temperatura, pues era lógico que el carbón iba a aumentar, pero el nitrógeno comenzó a disminuir y el oxígeno comenzó a aumentar, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Esto es debido a que se comienzan a meter los oxígenos como impurezas, y más adelante nos va a servir esta explicación. También se le hizo infrarrojo a las 3 muestras, en el cual lo que se reporta en la literatura es, sobre todo en esta región, que pasa del nitrilo, de los grupos del nitrilo, a formar los enlaces carbón-nitrógenos y las hibridaciones, los sp2 y los sp3, en esta región. Y a 1100 nosotros ya no observamos ninguna estructura orgánica. Y eso es lo que nosotros queríamos observar, que no tuviéramos a 1100 ningún tipo de estructura orgánica.
Se les hizo TGA para corroborar lo que vimos en infrarrojo, en el cual nosotros podemos ver que la mayor pérdida de peso ocurre a los 250, que es el material orgánico donde se va. Posteriormente tenemos 3 picos en el cual ocurren los procesos como la deshidrogenación y la deshidrogenación, y posteriormente después de 900 ya no tenemos nada, pero nosotros lo llevamos hasta 1100 para asegurarnos que realmente ya no tuviéramos ningún material orgánico y lo que nos quedara era realmente carbón. Se le hizo rayos X, se encontraron 2 picos, que es el 002 y el 101, el cual le corresponden al óxido de grafito. Entonces aquí comenzamos ya a observar que lo que tenemos es óxido de grafito. En la literatura reportan un índice de aromatización en el cual está relacionado con las cadenas, cómo se van cerrando, y nosotros obtuvimos que para el de 23 grados nos da un valor de 70, para el de 250 77, para el de 1100 nos da 69. Aquí baja porque tiene sentido que baje, porque a 1100 ya casi ya no tenemos muchas cadenas abiertas, y entonces ese valor corresponde también con el de la literatura. Y entonces aquí nosotros ya nos dimos cuenta que lo que estábamos obteniendo pues era óxido de grafito. Posteriormente nosotros lo que hicimos a las fibras de carbón les hicimos un método que se llama el método de exfoliación, y a partir de ahí se obtienen lo que le denominan los puntos cuánticos. Nosotros tenemos el óxido de grafito, lo metimos en alcohol isopropílico, lo sonicamos por 15 minutos, y posteriormente nosotros obtuvimos esta solución, el cual florece en el azulito bajo una lámpara de UV. Este color, bueno, por lo que hemos visto en la literatura, le corresponde alrededor de los 2 nanómetros. Se le hizo microscopía TEM a las fibras, pero mis asesores me recomendaron ver qué pasa cuando hacíamos una película de fibra de carbón. Entonces, cuando nosotros tenemos las fibras sonicadas, obtenemos nanopartículas en promedio de alrededor de 10 nanómetros. Cuando nosotros sonicamos las películas, obtuvimos partículas de 100 nanómetros, todavía muchos más grandes. En los dos veíamos el efecto de la fluorescencia. Estas son mis soluciones. Esta es la fibra de carbón total, sin hacerle ningún sonicado ni nada más lo molimos y lo dejamos ahí. Y esta es la banda que observé, que está alrededor de los 210 nanómetros, que le corresponden a los enlaces del carbón. Cuando nosotros medimos la solución, ya no aparece esta, sino que aparece esta banda en 285 y 325. Y entonces estas, en función de la literatura, nos reportan que corresponden a los puntos cuánticos del carbón. Nosotros calculamos los gaps, nos obtuvimos 2 gaps para la película, tanto como para la fibra. Y a excepción del que el de la fibra, la gráfica se ve más definida en función de la película. Creemos que es por el tamaño, que las nanofibras son más, se fraccionan más rápido y más homogéneas. Se le hizo fotoluminiscencia a las dos muestras, a la que se obtuvo de puntos cuánticos, como de fibra, como de la película. En los dos nos da las emisiones en 265 y 294, y por literatura el de 294 le corresponde al de defectos, y al de 265 le corresponde a la emisión por tamaños. Eso todavía no lo hemos corroborado bien. Bueno, hasta ahí era lo que veníamos haciendo en los semestres pasados. Después del avance del semestre pasado, lo que venimos haciendo es, pues, corroboramos ahora con fluorescencia, ¿sí? Y estamos con una lámpara de 360, y obtuvimos también 2 emisiones, uno
436 y el otro en 490 más o menos. Esto nos corrobora lo que estábamos viendo en fotoluminiscencia, que también teníamos dos emisiones. Hicimos también Raman, pero esto es solo para las fibras, todavía no le hago el de los puntos cuánticos. Y por literatura salen estos dos picos, el 1352 y 1582, y la relación entre el pico, este pico que le corresponde a la hibridación del SP2 y al SP3, la relación entre nos da qué tanto de defectos tiene. Entonces, como predomina el pico D, entonces lo que nos quiere decir es que nuestras fibras tienen un buen de defectos. Y esos defectos creemos que son los que están metiendo el oxígeno. Como vimos en el EDS, el oxígeno comienza a aumentar y entonces creemos que el oxígeno se está metiendo ahí y es la que está haciendo que tenga emisión en el azulito. Hicimos también XPS para corroborar lo que estábamos viendo y igual vimos las hibridaciones SP2 y el SP3 y con esto corroboramos también lo que estábamos viendo en EDS. El oxígeno, el carbono aumenta conforme aumentábamos los tratamientos, el nitrógeno disminuía y el oxígeno aumentaba también. Y entonces, como este es el del oxígeno, se dispara. Y se calcularon los enlaces si realmente correspondían a los que se reportaban en la literatura y encontramos las energías de los enlaces que nosotros estábamos buscando. Con esto nosotros estamos corroborando que la emisión realmente podría ser por defectos del oxígeno que se están metiendo en la red. Le hicimos posteriormente infrarrojo a los puntos cuánticos. Este es el de la fibra de carbono, el verde, no tenemos estructura. Cuando hicimos infrarrojo a los puntos cuánticos volvimos a obtener otra vez estructura y volvimos otra vez a observar las hibridaciones, los SP2 y los SP3 y sobre todo esta banda de enlace de los OHs. Entonces con esto nosotros estábamos proponiendo esta estructura en el cual tenemos los OHs y los oxígenos en el centro para ver si realmente podemos simular la estructura para obtener el espectro infrarrojo experimental y el teórico. Bueno, esto es con la ayuda de un compañero que me está haciendo el favor de hacer la simulación. Solamente nosotros le proponemos el tipo de estructura y él nos hace el favor de ayudarnos. Este es el grafeno como tal. No obtuvimos su espectro porque de rayos X observamos que lo que estábamos obteniendo es óxido de grafito, ¿sí? Entonces se le puso los oxígenos y fue el espectro. El rojo es el espectro que nos está arrojando como el experimental y el negro es el teórico. El negro es el teórico y el rojo es el experimental. Nosotros observamos el doble de enlaces que no están presentes aquí. Posteriormente se le propuso otra estructura en la cual ya tenían que ser tres láminas y con esa entonces se redujo a la mitad de enlaces que nosotros estamos observando en el experimental con respecto al teórico. El siguiente paso que estamos haciendo ahorita entonces ahora es adicionarle los oxígenos y unos hidróxidos para ver si con eso este pico, por ejemplo, se recorra ya más un poco a esto y poder ya obtener el espectro de los puntos cuánticos con esta estructura y poder ya dar más una explicación a la fotoluminiscencia de los puntos cuánticos del carbón. Este es como vamos, el negro es el experimental, el rojo es la primera simulación y el azul es la segunda simulación. El azul tiende ya más a parecerse a lo que nosotros estamos obteniendo en el laboratorio.
Bueno, como conclusiones, bueno, pues hicimos fluorescencia, vimos 2 emisiones, corroboramos lo que estábamos viendo en fotoluminiscencia, de Raman también encontramos las 2 bandas que se reportan en la literatura y también pudimos observar que hay un mayor de efectos en la red a través de la relación de las bandas entre las 2 estas bandas que reportan, la D y la G. De XPS nosotros pudimos corroborar los compuestos que observábamos en EDS y que el oxígeno se estaba aumentando, y de la simulación pues falta por hacer otra simulación en el cual nosotros estamos obteniendo ya los mismos enlaces que nosotros obtuvimos en el infrarrojo del experimento, ya lo estamos obteniendo y se está simulando ya el otro modelo en el cual nosotros ya le estamos metiendo los oxígenos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en estos días del transcurso del semestre? Bueno, nosotros ya tenemos lo que son las fibras de carbón, entonces lo siguiente es que los administradores quieren que ahora obtengamos este tipo de estructuras, ¿sí? Tipo fullerenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya armamos la fuente de alto voltaje, que lo vamos a meter en un medio inerte que es nitrógeno, y le vamos a hacer pasar una fuente de un alto voltaje para que nosotros podamos ahora pasar de las láminas del óxido de grafito a algún tipo de esta estructura, ¿sí? También comenzamos a evaluar las fibras, ya les planteé un hongo para ver si crecían, es un hongo que se llama Staphylococcus, y realmente sí, bueno, el proyector no ayuda mucho, pero por ejemplo aquí están unas esporas que son de este orden. Estas las obtuve apenas el mes pasado, las imágenes, en el cual sí se pudieron reproducir los hongos, y pues yo creo que es una fuente de carbón, entonces sí tenía que crecer. Esta y esta imagen son la misma, solo que le metí otro detector, y entonces estas manchitas que se ven por acá son las que resaltan aquí. Bueno, no se ve muy bien, pero todo esto está lleno sí, está lleno de hongos, sí le crecieron. Y también hicimos un poco de ángulo de contacto, en el cual nosotros obtuvimos un ángulo de 140 grados que le corresponden para las muestras super hidrofóbicas. Y bueno, este es mi cronograma de actividades. Se mandó ya el trabajo a un congreso, que es la semana pasada en Veracruz, se mandó uno a Cuba y se mandó ahorita al de Cancún. Algo de referencias y Ahora damos paso a la sesión de preguntas. Pareciera que, bueno, así como lo presentaste, fue una casualidad el obtener los puntos cuánticos de las fibras o nanofibras. Y quisiera saber qué ventaja tendría por este método llegar a los puntos de carbón. La ventaja es que no utilizaríamos materiales, soluciones ni nada de eso, o otro tipo de reactores o otro método. Entonces, es muy fácil. Bueno, relativamente, ¿no? Después de todo el proceso, llegar a ellos es relativamente fácil. ¿Hay trabajos en esta dirección o esto es...? De hecho, hay un buen, y aún no está bien claro realmente cómo es la emisión. Hay artículos que le dedican 7 o 8 hojas a la fluorescencia, fotoluminiscencia, y al final de cuentas solo concluye que probablemente sea por defectos o por alguna configuración de alguna nanoestructura, y quizás por ahí ocurriendo algún confinamiento y dando la emisión. Una última, con respecto a la simulación, partes del óxido de grafito y le vas agregando... Y le vamos agregando. Ajá. ¿Por qué la estructura del óxido de grafito? Porque de rayos X observamos que obtuvimos esa estructura, óxido de grafito. Sí. Oye, me parece muy, muy interesante tu trabajo, me deja una impresión bastante grata, me gustó mucho
lo que presentaste. Entonces te quería, más del comentario, hacer un par de preguntas. Comúnmente, cuando uno sintetiza ese tipo de estructura, es muy difícil obtener un solo tipo de nanoestructura de carbono, ¿no? O sea, cuando uno hace una cosa de este tipo, es difícil obtener que todas, digamos, toda la población de lo que sintetizaste sean de puros puntos cuánticos así abiertos como lo que tú esquematizaste, ¿no? A veces también se forman, o sea, esas hojitas se aglomeran y forman una especie de cebollitas o se enrollan. En el espectro de forma que tú presentabas, se ven bastante sobrepuestas la banda G y la banda D de tu muestra. Te quería preguntar si habías trabajado de convolucionar esas bandas, porque te podría dar información sobre qué tipo de estructura pueden estar formando tu muestra, además de los puntos cuánticos, que yo creo que sí tienes evidencia de que están presentes. Y por otro lado, en los espectros de emisión que ponías, si habías explorado más de una excitación o tener completo el espectro de excitación. Bueno, el doctor la otra vez que estábamos checando estos, sí me dijo que podían haber más emisiones. Ajá. De hecho, habíamos encontrado que cuatro emisiones. Pero los que reportan por literatura son esos dos. Sí. Y del Raman, también apenas ahorita en uno de los ensayos me sugirieron hacer las deconvoluciones en el Raman para ver el tipo de estructura. Sí, porque te digo, muchas veces salen 20 cosas distintas, ¿no? Sí. Aunque puede que predomine alguna de ellas, ¿no? Pero no siempre están, digamos, homogénea la muestra. Y en cuanto a la... ¿Ves que presentaste al final algo de que ibas a hacer una síntesis por arco de... Sí, por el de arco catódico. Partirías de grafito. Sí, del óxido de grafito, que es lo que nosotros óxido de grafito. Es lo que nosotros tenemos. ¿Y en el líquido que vas a poner? Lo que estamos haciendo es hacer un tipo de filamento, porque lo que nosotros obtenemos son un tipo de malla, y entonces eso hacerlo un tipo de filamento y ver qué tipo de estructura. Se está estudiando ahorita la cinética. Pero dentro de ese cilindrito que hay, ¿aire, algún líquido? No, nitrógeno. Es una atmósfera. O sea, leí un trabajo no hace mucho donde ponían nitrógeno líquido, hacían algo parecido, y obtenían nitrógeno líquido o gaseoso, vas a usar. No, líquido, gaseoso. Gaseoso, que hubiera líquido. Pero tenían estructuras de nitruro de carbono, que es un material muy interesante también en cuanto a las propiedades ópticas, ¿no? Entonces nada más eso, pon atención, igual te sale alguna estructura si vas a trabajar en nitrógeno, alguna estructura nitrogenada de ese tipo. Sí, bueno, aquí no se ve mucho, en las luces más grandes, pero la técnica del electrolizado usted puede obtener desde gotitas hasta unas fibras muy gruesas. Entonces, dependiendo de la concentración del precursor, es como nosotros podemos ir obteniendo. Entonces, ahorita se está haciendo la cinética, se están obteniendo ahorita diferentes tipos de morfologías con el electrolizado, los cuales se van a depositar aquí, y dentro de esas al final es llegar a las fibras de carbono y ver qué tipo de estructuras son las que podemos obtener desde ahí. Sí. Gracias. Una pregunta, estos métodos a veces que tienen como varios pasos tienen el defecto a veces que no son tan reproducibles. Si es reproducible tu resultado, has probado hacer varias cosas y siempre tienes lo mismo. Hasta el de los puntos cuánticos sí, hasta todavía no, apenas armamos esto, entonces no sé realmente que yo espero obtener algo de eso. Creemos que lo que estamos obteniendo son laminitas. No, pero los puntos cuánticos sí son resultados reproducibles, lo has medido, lo has crecido, lo has preparado en distintos momentos. Sí, de hecho ya son 3 veces que lo preparo y obtengo lo mismo. Bueno, por lo menos las emisiones. La morfología no lo hemos hecho, pero las emisiones sí obtenemos lo mismo. Y incluso hasta por ahí metí material orgánico y también me da sí. Ya. Y un comentario, desde acá atrás el 80% de los textos que escribiste yo no los pude leer y muchas de las gráficas ni siquiera sabía de qué era y no las mencioné. Por ejemplo, en la XPS pusiste un montón de gráficas, no hablaste de ellas y la mitad no se veían. Entonces nada más como sugerencia, trata de poner a veces primero las letras más grandes, tamaño de letra mínimo 20, 24,
Sí. dentro de lo posible, y las gráficas también un poquito más grandes. No aglomeres muchas gráficas en un mismo lugar, porque si no se entiende la idea de lo que quieres decir. Conviene más como poner 2 o 3 gráficas. Sí, Es nada más una sugerencia para presentaciones futuras. Porque sí, la mayor parte no se puede entender. Incluso muchos textos que tenía escritos, por ejemplo, eso que está ahí en azul, y usualmente tengo buena vista, ¿eh? No sé qué pueden decir los que están al lado mío, pero... bueno, yo creo que es el proyector porque en los ensayos se veía bien, pero aún así voy a considerar eso. Sí, usualmente trata de no usar nunca menos de 20-24 de tamaño de letra. El tamaño de letra 12 no se lee en una presentación Sí. como lo que lee. Sí. Puedo estudiar eso. Pues levante ojos, ¿no? Levante ojos y reparte. Ah, bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en el proceso cuando pasas de las nanofibras de pan a las de carbón, ¿cambia la estructura o se mantiene la misma? Bueno, va cambiando, lo único que se va haciendo van cerrando nada más las cadenas. Sí. Y cuando tú obtienes esas nanofibras de carbón, nos decías que son 2 procesos, ¿no? Uno hasta 250 grados y el otro hasta 1100. ¿Esos 2 procesos los haces bajo atmósfera inerte? No, el primero a 250 es nada más para estabilizarlos, porque es una atmósfera de aire, y ya para volverlos carbón sí necesito la atmósfera de nitrógeno para que no se pueda hacer. ¿Y por qué usas esa atmósfera de oxígeno? El primero, pues como no es muy alta la temperatura, no llega a calcinarlas. Y el segundo es para evitar que se me calcinen, se vuelvan cenizas, que me quede exactamente de carbón. Ok. Muy interesante la parte cómo tienen los puntos cuánticos, y me gustaría preguntarte cómo vas a hacer para controlar el tamaño de esos puntos, ¿no? En este momento tienes 2 nanómetros. Con el electrohilado, cuando nosotros aumentamos el voltaje de 1 a 5, lo que nosotros obtenemos ahí son tamaños de gotitas. Y entonces esas gotitas comienzan a ser más grandes, hasta que llega un momento en que ya no son gotitas y comienzan a irse en forma de hilo. Pero, y entonces, ¿quiere decir que lo vas a controlar a través del diámetro de las nanofibras de pan? No. Bueno, se quiere ver que se obtiene variando ese parámetro del voltaje, y con eso nosotros podemos ir obteniendo diferentes morfologías hasta llegar a las fibras. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues nosotros ya podemos ver qué tipo de estructuras son las que nos están generando al meterlo con esta otra técnica. Bueno, sí, porque tú hablabas de que metes las nanofibras en una solución líquida pues, por 15 minutos, algo así. Habría que ver si también si ese tiempo va a afectar el tamaño de los puntos, ¿no? Pues ya. afecta directamente la emisión. Ya. Tienes que tenerlo en cuenta. Sí. Cuando mostraste la parte de XPS, nos comentabas que habías estudiado los enlaces del carbón, ¿no? Y había varios picos. Sí, encontramos. No vimos el pico del oxígeno. En el oxígeno este es el del carbón, este es el del nitrógeno, el del oxígeno. Y bueno, aquí solamente les presento el del carbón, pero también tengo el del nitrógeno y el del oxígeno. En ese oxígeno, entonces, en la deconvolución encontraste varios picos. De hecho, creo que fueron 2. Que ahí te da la evidencia del oxígeno enlazado con el carbón. Y uno de estos debe ser el carbono con el oxígeno, ¿no? Sí. ¿Y el otro? ¿Y estos otros que se presentan? Bueno, por ejemplo, aquí los que encontré, por ejemplo, para está el carbón, los enlaces del doble carbón y los COH. Pero también hice las deconvoluciones para el nitrógeno y para el... Sí, sería interesante ver esas deconvoluciones, estas gráficas. Okay. Bueno, y pues eso es todo. Muchas gracias.